Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva cápsula en donde vamos a estar trabajando el constructo de discapacidad intelectual, un constructo que es absolutamente central en el proceso de formación que estamos llevando a cabo. Soy Marcela Tenorio, profesora asociada a la Universidad de los Andes. He creado este curso junto a mi colega Paulina Arango y nos pueden contactar en cualquier momento a través de nuestros correos electrónicos. Profundicemos en la discapacidad intelectual con el objetivo de comprender cuál es el estándar internacional que ha sido definido para identificación de esta condición. El estándar de identificación proviene del trabajo que desarrolla la Asociación Americana para la Discapacidad Intelectual, conocida como AAIDD. Es la asociación de profesionales expertos por experiencia que van a trabajar para lograr fijar los estándares de identificación que posteriormente son incorporados en los manuales. Eh, Aquí hay un trabajo interdisciplinario para lograr llegar a la definición que hemos acordado y que permanece vigente. Los criterios actuales establecen que la identificación de discapacidad intelectual depende del cumplimiento de tres puntos. Hay tres observaciones que nosotros debemos hacer para identificar que alguien tiene una discapacidad intelectual. Primero tenemos el criterio del desarrollo, que responde a la idea de que la discapacidad intelectual es una condición del neurodesarrollo, vale decir, es una condición que va a generar una trayectoria de desarrollo que es atípica en la niña o niño que tiene la condición con una manifestación en el periodo de desarrollo, manifestación que entonces debe suceder según el criterio actual antes de los 22 años. El segundo criterio tiene relación con el funcionamiento intelectual, que incorpora varias definiciones que es importante que las conozcamos y que son definiciones que van mucho más allá del coeficiente intelectual mismo. Y el tercer criterio, que a mi gusto es el corazón de la identificación de discapacidad intelectual actual, es la conducta adaptativa. Está en el centro del proceso de identificación, siendo fundamental que se testee de una manera correcta. Todas y todos debemos tener claro que la identificación de discapacidad intelectual requiere de limitaciones importantes tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa. Y la conducta adaptativa la vamos a tener expresada en habilidades conceptuales, sociales y prácticas. Vamos a volver adelante sobre esto. Y estas son dificultades que se originan en el periodo de desarrollo. El propósito principal de un proceso de identificación es, primero, comunicar de forma precisa la existencia de una discapacidad intelectual. La comunicación debe hacerse a la familia, pero también debe hacerse a la persona de manera que pueda tener una integración identitaria adecuada. Lo segundo nos permite establecer elegibilidad para algunos beneficios y servicios que son relevantes. Como ustedes saben, en Chile tenemos el Registro Nacional de la Discapacidad asociado a la credencial de discapacidad que viene ahora con cierta cantidad importante de beneficios en términos de acceso a procesos terapéuticos o otros beneficios sociales. Nos va a permitir monitorear la salud, la incidencia y la prevalencia. También nos permite monitorizar o estudiar aspectos que son relevantes para la vida de las personas con discapacidad intelectual. Vamos a profundizar un poquito en cada uno de los tres criterios y les voy a dar alguna información de tipo más técnico respecto a cómo se hacen los procesos de identificación. Me parece importante adelantarles que especialmente cuando estemos haciendo referencia al criterio de funcionamiento intelectual, hay algunos temas técnicos que van a tocar muy de cerca la tarea de los psicólogos, pero no necesariamente de algunas otras profesiones. Sobre el criterio de desarrollo, es fundamental establecer este criterio porque determina cuándo es la primera vez que una discapacidad intelectual se hace manifiesta. El criterio está fijado a los 22 años, está alineado a la legislación norteamericana y al manual de identificación,
Pero sin embargo hay un espacio para que cada sociedad haga alguna modificación en términos de la idiosincrasia en caso de que así se necesite. Por ahora en Chile no hay ninguna modificación, entonces estamos trabajando con el criterio fijo en los 22 años. Idea Globo, para que la recuerden, para verificar entonces el criterio de desarrollo, debemos realizar una historia clínica, una anamnesis de vida in extenso, con énfasis en neurodesarrollo, asegurándonos que la expresión de dificultad se hizo evidente en el periodo del desarrollo, es decir, antes de los 22 años. La tarea de realizar esta historia o la tarea de quien reconstruye esta historia es una tarea que es importante que recaiga sobre un profesional que tenga entrenamiento y que tenga conocimiento en el área del neurodesarrollo. Sobre el funcionamiento cognitivo, el criterio actual establece primero que hay algunas características, que son definitorias de la inteligencia y son comunes, y estas características serían la capacidad para razonar, planificar, resolver problemas, tener un pensamiento abstracto, comprender ideas complejas, aprender rápido y aprender de la experiencia. Algunos ejemplos de autores que han trabajado desde esta concepción es Gottfried Fredson del 97, que derivado de las teorías de David Beckler va a entender la inteligencia como esa capacidad orquestada de poner todas estas habilidades a sonar de manera armónica en un momento del tiempo. Lo segundo es que las habilidades de inteligencia las vamos a evaluar a través de pruebas estandarizadas, a través de test estandarizados de aplicación individual, y ya vamos a ver cuáles son las herramientas que tienen evidencia suficiente de validez y confiabilidad en el contexto chileno. Y lo tercero es que hay un consenso respecto a la idea de que el funcionamiento intelectual está influenciado por otras dimensiones del funcionamiento humano y sobre todo por los sistemas de apoyo. Entonces, siempre que nosotros conducimos una evaluación de funcionamiento cognitivo, es importante tomar en consideración qué apoyos está recibiendo un niño o niña en un cierto momento de la vida y cómo otras dimensiones de lo humano pueden estar influyendo en lo que nosotros estamos observando en el proceso de evaluación cognitiva. Respecto al funcionamiento cognitivo, vamos a ver algunas áreas de funcionamiento y algunos ejemplos de limitaciones importantes que nosotros vamos a observar cuando estamos en presencia de una discapacidad intelectual. En el área de pensamiento y lenguaje es común que encontremos dificultades en la resolución de problemas, dificultades para el pensamiento abstracto, para comprender ideas complejas, para aprender rápidamente y para aprender de la experiencia. En razonamiento y planificación podemos encontrar dificultades para planificar e implementar acciones, dificultades para tomas de decisiones y competencias interpersonales y dificultades para la resolución de problemas sociales y pensamiento flexible. En general son chicos a quienes les cuesta mucho ver caminos de solución distinta o flexibilizar su conducta en función de la retroalimentación que el medio les está ofreciendo. En la experiencia, en el aprendizaje de la experiencia, vamos a encontrar probablemente dificultades para generalizar el aprendizaje de experiencias y situaciones previas, un poco esta sensación de estarse siempre equivocando de la misma manera, como si no aprendiera, como si no adquiriera competencias o aquello que llamamos aprender del error. Vamos a ver que son chicas, chicos, jóvenes con mayor vulnerabilidad y o en alto riesgo de victimización, tendencias a negar o minimizar su discapacidad. Esto además lo observamos mucho más frecuentemente en jóvenes que tienen necesidades de apoyos leves. Entonces, no solamente ellos tienden a negar la presencia de la discapacidad, sino que también el contexto tiende a desestimar un poco las dificultades y a tratar de banalizarlas o de explicarlas a través de elementos contextuales externos.
Vamos a observar deseo para complacer a figuras de autoridad, lo que los hace, por supuesto, muy proclives a violaciones de sus derechos humanos. Y podemos observar potencial ingenuidad, credibilidad y sugestión. En general los vemos muy cautos, muy crédulos, se dejan influir fácilmente por las personas que tienen cerca o cuando tienen una figura más fuerte, una figura de liderazgo positiva o negativa, entonces se pueden ir como un poco a la sombra de estas figuras de liderazgo desde la ingenuidad, desde la credulidad, desde la sugestión. Eh, la evaluación de funcionamiento cognitivo en discapacidad intelectual tiene alguna teoría a la base, no los voy a aburrir con demasiada información sobre esto, solo quiero transmitir 3 ideas, en especial para los psicólogos del grupo, psicólogas. Lo primero es que los puntajes parciales de rendimiento que obtenemos en pruebas estandarizadas de evaluación de inteligencia no pueden ser utilizadas como recurso único para la identificación de una discapacidad intelectual. De ninguna manera la identificación de discapacidad intelectual está basada en el coeficiente intelectual total. Y aunque tengamos una disarmonía en el desarrollo, aunque tengamos un coeficiente intelectual discrepando, lo debemos interpretar y ya vamos a ver dónde está como el punto de corte para que nosotros establezcamos que se cumple el criterio de compromiso del funcionamiento. Lo segundo es que existe la idea errónea de que las personas con discapacidad intelectual tienen perfiles de funcionamiento planos, es decir, que no tienen fortalezas ni debilidades o más debilidades que fortalezas, y tenemos mucha evidencia que muestra que esto es una falsa idea. Eh, Más de la mitad de los niños con discapacidad intelectual tienen discrepancia en los puntajes y todos los niños del mundo tienen fortalezas y tienen debilidades. La evaluación debe estar adecuadamente realizada de manera que nosotros podamos acceder a ese perfil que nos muestra esas fortalezas y esas debilidades. Esa es una tarea que debe hacer un profesional con un alto entrenamiento en evaluación cognitiva de personas con discapacidad intelectual. Es una subespecialidad. Y tercero, recordar que no hay ningún constructo, ni hay ningún puntaje obtenido con pruebas que pueda usarse como sustituto de la evaluación de inteligencia general. Si nosotros estamos sospechando presencia de una discapacidad intelectual, estamos en la obligación de aplicar una batería estandarizada completa de evaluación de inteligencia. Como idea globito, entonces, para recordar, para verificar el criterio de funcionamiento cognitivo, asegúrese que ha hecho todo cuanto está a su alcance para ofrecer ajustes razonables de manera que se logre la plena participación de las personas en la instancia de evaluación. Jamás asuma un desempeño. Jamás haga afirmaciones como Juan no habla y por eso no se le puede hacer una aplicación de un VISC o de un VICE. Porque aunque tengamos un niño que sea no hablante, hay algunas estrategias que se pueden utilizar para equiparar la cancha y que el chico pueda participar de un proceso de evaluación que tal vez va a ser un proceso de evaluación adaptado, pero que puede ser válido si está profesionalmente bien hecho. El criterio de compromiso de función cognitiva se cumple cuando tenemos un desempeño ubicado a menos de 2 desviaciones estándar de la media. La media de coeficiente intelectual en pruebas es de 100 puntos. Por tanto, 2 desviaciones estándar menos de eso ya estamos cumpliendo el criterio. 2 desviaciones menos, cada desviación son de 15 puntos. Entonces en 70 estaríamos cumpliendo criterio. Pero el manual incluye ahora el mandato de considerar la barra error. Entonces, con que un joven, niño o niña, marque 75 puntos de coeficiente intelectual, está cumpliendo este criterio. Y además tenemos que tener cuidado con niños que pertenecen a niveles socioeconómicos altos, porque en Chile los chicos de nivel socioeconómico alto tienen un coeficiente intelectual promedio de 120 puntos. Entonces ellos van a cumplir criterio en 100.
El tercer criterio se refiere a la conducta adaptativa. La conducta adaptativa es el conjunto de habilidades conceptuales y prácticas que han sido aprendidas y ejecutadas por las personas en la vida, en la etapa temprana de su vida. La conducta adaptativa tiene algunas características. Primero, es evolutiva y aumenta en complejidad con la edad. Segundo, está compuesta de subcomponentes. Existen las habilidades conceptuales, las sociales y las prácticas. Lo tercero, están estrechamente relacionadas con las expectativas de la edad y las demandas de contextos particulares. Lo cuarto, se van a evaluar sobre la base de un desempeño típico de un individuo, de una persona en su hogar, en su escuela, en su trabajo, en su tiempo libre, y no sobre su desempeño máximo. Ya nosotros vamos a considerar el funcionamiento más típico, más cotidiano para hacer la evaluación. Y por último, siempre debemos hacer una evaluación con referencia a los contextos comunitarios que son típicos para la persona de la edad. Por eso hay que tener mucho cuidado con el instrumento que se escoge para hacer la evaluación de conductas adaptativas. Por supuesto, hay alguna teoría atrás de la evaluación de conducta adaptativa y sobre ello solo quiero señalar que las limitaciones en las habilidades adaptativas reducen la capacidad de un individuo para adaptarse con éxito a las demandas contextuales, pero también nos permiten identificar las áreas donde más se necesitan apoyos o nos permite identificar qué intensidad de apoyo se requiere en cada una de las áreas. Entonces vamos ahora a revisar a qué se refieren o a qué apuntan las tres áreas de las conductas adaptativas. Las habilidades conceptuales se refieren o vamos a ver compromiso de habilidades conceptuales cuando hay dificultad en planificación independiente, resolución de problemas o pensamiento abstracto, cuando hay dificultades para elegir una buena solución, para enfrentarse a un problema o situación, cuando hay dificultades para usar ideas o símbolos de manera eficaz, por ejemplo, el tiempo y las funciones matemáticas, cuando hay dificultad para comunicar pensamientos o ideas de manera efectiva, dificultad en la autoorganización y organización o para planificar actividades de la vida futura, dificultades para anticipar consecuencias de la conducta, dificultades académicas, lectura, escritura, aritmética y dificultades con el dinero o con los conceptos financieros. Vamos a ver que las habilidades sociales se presentan con dificultades de distintos tipos, dificultades en habilidades interpersonales y aprendizaje de experiencias, dificultades para trabajar eficazmente con otros hacia la resolución de problemas en grupo, pensamientos y modos de actuar inflexibles durante situaciones sociales complejas, mayor vulnerabilidad y victimización, especialmente en lo que respecta a en quién se puede confiar, a quién seguir y qué circunstancias son seguras, respuesta social y juicios sociales inadecuados, tendencia a negar o minimizar la discapacidad en detrimento de su persona, fuerte deseo de complacer a figuras de autoridad basado en comprensión limitada de una situación, credibilidad, ingenuidad, sugestión en las interacciones con los otros. Todos estos son elementos propios de las habilidades sociales o del componente social de la conducta adaptativa. Y si vamos al componente práctico, encontramos que nos podemos enfrentar a limitaciones de cuidado personal y habilidades domésticas, limitaciones en habilidades laborales, como obtener un trabajo estable que cubra los gastos, cumplir con las competencias laborales, llevarse bien con compañeros del trabajo y jefes, manejar conflictos laborales de manera adecuada. Podemos encontrarnos con limitaciones en el uso del dinero, que es una cosa más práctica, ya no en el concepto, sino en el uso mismo. Yo te pago, espero la vuelta, cuánto me tienes que devolver, como todo lo que son transacciones, un poco de la vida cotidiana.
y limitaciones para manejar un entorno seguro para ellos mismos, para sus hijos, temas como dónde guardo productos de limpieza del hogar, cómo almaceno los alimentos, los medicamentos, qué protecciones debo tener, si la electricidad, los vehículos, las máquinas, en fin. Bien, entonces respecto a las conductas adaptativas, idea globito para recordar, la verificación de criterio de conducta adaptativa se hace a través de la verificación de puntajes obtenidos en pruebas de aplicación individual estandarizada. En general debemos tener información de dos fuentes, padres y escuela, cuidadores y escuela, acompañantes y escuela, y una fuente externa y un autoinforme en el caso de los adultos, y con que uno de los tres índices que forman el índice general de conducta adaptativa se ubique a menos de 2 desviaciones estándar, cumplimos criterio. Jamás se debe reemplazar una evaluación formal de conducta adaptativa por el criterio clínico o por el criterio familiar. Se necesita una evaluación estandarizada. ¿Cuál es el kit de identificación básico que necesitamos tener en aguas chilenas? Es decir, cuando llega un niño a las residencias o una familia recibe la identificación, esto debe siempre venir acompañado de un informe detallado que dé cuenta del proceso de identificación que se llevó a cabo, y ese proceso de identificación solo está correcto si incluyó una historia del desarrollo, que ya sabemos permite verificar el criterio de desarrollo, la administración de una escala Wechsler, que debe ser o VISC 5 o VICE 4, no sirve ninguna otra versión. La evaluación con escalas Wechsler se hace desde los 6 años y en consecuencia antes de los 6 años no hablamos de discapacidad intelectual. Podemos hablar de un retraso generalizado del desarrollo si es que tenemos un chico que no está avanzando bien en la prueba que corresponde, que para el caso chileno es el TADI, que es el que vamos a aplicar a niños desde los 6 meses hasta los 6 años. El WIPSI no sirve, el WIPSI no se debe utilizar en Chile. Y por último debemos tener la evaluación con AVAS 2 y debe haber sido utilizado el baremo chileno. Si nosotros recibimos un informe de identificación que incluye estos instrumentos y que incluye este procedimiento, entonces la identificación está correcta, está bien hecha, cumple con el estándar internacional y ahora podemos entonces seguir adelante con la planeación o con la evaluación de los apoyos y con los planes centrados en la persona. Si los chicos no llegan con un protocolo que incluya una evaluación de estas características, debemos frenar un poquito, debemos siempre cuestionarnos si estamos realmente frente a una discapacidad intelectual y entrar entonces a revisar el proceso de identificación que se ha llevado a cabo. Bien, les recuerdo que soy Marcela Tenorio, directora alterna del Instituto Milenio para Investigación del Cuidado, un instituto albergado en la Universidad Andrés Bello, la Universidad de los Andes y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Los dejo cariñosamente invitados para que conozcan nuestro trabajo. Estamos en www.micare.cl y en todas las redes sociales. Muchas gracias por haber estado para escuchar esta cápsula.